Buenos días, yo soy la doctora Alba, quiero saludarlos, aunque sea por este método auditivo, espero que nos veamos pronto. Y hoy nos toca revisar un poco las facies, que es lo que estamos empezando con nuestras clases de inspección general. Bueno, la facie se refiere al aspecto o expresión de la cara de un paciente. Esto es muy importante porque la facie la vamos a observar desde que el momento nosotros le abrimos la puerta del consultorio o en la sala a un paciente, pero también es importante porque uno puede en la cara ver, en la expresión de la cara, captar la forma de cómo el paciente se expresa y por su semblante poder captar si el paciente está sereno o angustiado, si está depresivo, o también nos permite el examen de la facie de un paciente que ver algunos rasgos característicos que pueden orientar hacia una determinada enfermedad. Es que cuando uno observa la fase de un paciente, nosotros debemos evaluarlo sistemáticamente. ¿Qué significa? No es que nosotros vamos a ver el paciente y vamos a decir, tiene fase hipotiroidea, sino que vamos a tener que hacer un examen sistemático, como por ejemplo evaluar la simetría facial, si esta es estática o en movimiento. Primero observar la cara del paciente, pero también en el movimiento permitiéndole al paciente que frunce el ceño, que eleve la nariz, que haga como que muerde. Y esto es importante para ver si hay alguna simetría en el movimiento. Pero también es importante que observemos las arrugas de la frente, las cejas, los párpados, los surcos nasogenianos y también las comisuras labiales. Podemos encontrarnos cuando vemos un paciente con diferentes tipos de fascia. Por ejemplo, hay pacientes que vienen tensos o ansiosos, que nosotros vemos cómo abren los ojos totalmente cuando hablan. Hay veces hay pacientes que ingresan con una fase interrogadora o por ahí cuestionadora. Hay pacientes que vienen como coléricos o enojados, con el ceño fruncido y estrechan los párpados. Hay pacientes que vienen sonriendo con una mirada relajada y alegre. Hay pacientes que vienen sin dolor o con dolor y hay pacientes que tenemos una fase inexpresiva. Acá, como podemos ver este señor, como tiene una fase depresiva, con una mirada un poco distante al infinito, que no expresa. Y fíjense que lo que les decía recién de la simetría, cómo podemos ver en este señor cuando uno le hace directamente la inspección sin haberle hecho, digamos, hacer ceñir fruncir el ceño o evocar algún gesto. Fíjense cómo él acá tiene de un lado mayor expresión de las líneas frontales, una desviación de la comisura labial y ahí nosotros ya podemos de solo verlo pensar que este paciente tiene una parálisis facial periférica. O sea, hay ciertas patologías que nos van a evocar ciertas facies, como por ejemplo la acromegalia. La acromegalia es la causa más frecuente son los tumores hipoficiarios, en donde hay un incremento de la hormona del crecimiento, y esto hace que haya una prominencia, fíjense acá, del hueso frontal. El paciente puede tener rasgos toscos por el crecimiento de los huesos y los tejidos blandos. También puede tener una prominencia de la mandíbula junto con una protrusión del hueso frontal y un aumento de los tejidos blandos, que esto es muy característico. Fíjense, pacientes como tienen protrusión de la mandíbula, también como tienen acá el hueso frontal y cómo se ve también en este otro señor, en donde hay un aumento de la protrusión ósea de los tejidos blandos. Muchas veces el síntoma por el cual pueden venir estos pacientes es que le dicen que han aumentado muchas veces el número de los zapatos, que calzaban 37 y de repente calzan 39. Bueno, fíjense acá que acá se ve de una manera mucho más gráfica. Fíjense acá como hay una protrusión de la mandíbula con un crecimiento también de los huesos frontales. Fíjense acá en este señor, también la protrusión de la mandíbula y si viene el macroglossia. Bueno, otra de las patologías endocrinas es la fascia cuscinoide, que se ve asociado a un exceso de los corticoides. Esto puede ser por un problema de tumor o un exceso de ACTH, o también, que es la causa más frecuente, por la ingesta de esteroides
exógeno, sea dado por el médico, por alguna patología o muchas veces por automedicación. Fíjense acá, la cara se ve más redonda, tiene una cara que se denomina en luna llena y esto es importante porque el paciente va a tener un aumento de la grasa de la bolsa adiposa de Billard, pero acá la piel va a estar fina y eritematosa y es muy común también encontrar, fíjense, mayor cantidad de vello y lecciones de acné como consecuencia de los esteroides. Esto es importante porque nos va a permitir el diagnóstico diferencial, como vamos a ver, de la fase hipotiroidea, ya que el paciente hipotiroideo puede tener una fase abotagada, pero no va a tener eritema, la piel va a estar fría, y por otro lado acá vamos a tener un aumento de los vellos y del acné. Esta otra diapositiva, como esta fase característica de luna llena, con un aumento del vello también, del vello y del acné. Bueno, las fases, los trastornos tiroideos son otros trastornos endocrinos que nos producen alteraciones en las fases. Estos se caracterizan por una mirada expresiva, está determinada por una ligera retracción del párpado superior y en algunos pacientes, que son muchos, existe un exoftalmo que es la protrusión de los globos oculares. La piel se aprecia más fina y húmeda y se asocia a un exceso de hormona tiroidea y al solicitar al paciente que siga con la mirada el dedo del examinador desde arriba hacia abajo, se hace más notoria la esclera del ojo entre el borde superior del iris y el borde del párpado superior. Y esto se denomina signo de Graff, que ahora lo vamos a ver en un minuto. Esto es para mostrarles cómo algunos le llaman la fase del terror. Fíjense los distintos tipos de exoftalmos que presentan estos pacientes, muy marcados. Fíjense acá, al revés, es una fase con disminución, hay veces, de la bolsa adiposa de Billard, y fíjense también que la piel va a estar caliente, también húmeda, y fíjense los distintos tipos de exoftalmos. Y esto también lo vemos así, esta es la típica fase, que algunos le denominan fase de terror. También acá, que es lo que les mostraba recién, que el signo de Graff que uno le hace y ven cómo se produce la retracción. La fase hipotiroidea o mixedematosa es cuando al revés la tiroides no funciona y el hipotiroidismo es una patología muy frecuente en donde la fase de estos pacientes se destacan por la poca expresividad del rostro que va asociado a rasgos abotagados que se llaman así como una fase abotagada, de aspecto pálido, y acá la piel va a estar áspera y pastosa, el vello puede ser escaso, a diferencia de lo que vemos en el Cushing, y puede haber lo que se llama edema periorbitario y en algunos casos macro. Muy importante porque fíjense que es una fase abotagada o mixedematosa. Esto se caracteriza por un perfil delgado, con ojos hundidos, ojeras, palidez y muchos de estos que tienen sobre todo shock escéptico, shock cardiogénico, sudor frío. Otra de las fases que nosotros solemos tener es la fase que se produce en la trisomía del par 21, que es la del síndrome de Down, que se aprecia por una inclinación mongoloide, se le dio este término por la etnia de los mongoles que están en Asia, que tienen esta característica en sus ojos, no tan marcada como en el síndrome de Down, en donde hay una inclinación de los ojos con pliegues epicánticos, fíjense el pliegue de la piel que cubre el ángulo interno, y la caráncula de los ojos, tienen un puente nasal aplanado con implantación baja de las orejas y los pacientes pueden tener macrocephalia. Fíjense acá cómo es los ojos, el puente nasal aplanado y la implantación baja de las orejas. Muy sin pestañeo y también que tenía una cierta hipersalivación. Estas son dos fotos tomadas de él cuando él fue empeorando su estado de su enfermedad. Otra fase que a veces se nos evoca más, hay veces en los niños, pero también lo podemos ver en los adultos, la fase febril. Ustedes saben que cuando uno eleva la temperatura, lo que va a ver sobre todo es esa rubicundez facial, también con los ojos brillosos, obviamente que nosotros vamos
a tomar la temperatura y a constatar esto, por supuesto, pero es importante que hay veces uno, cuando entra el paciente al consultorio, lo puede percibir, por supuesto va después a certificarlo, porque acuérdense que la fiebre es un signo y un signo. Bueno, otra de las fases que podemos tener es la de la esclerodermia. La esclerodermia es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por un aumento de la producción del colágeno y que va a dar ciertas manifestaciones en la piel con un aumento del turgor de la piel. Eso ya lo vamos a ver también cuando veamos la clase de piel. Pero fíjense acá que lo que va a darnos en la fascie es, hay veces, esta nariz pequeña y afilada, en donde va a haber pérdida, digamos, de lo que serían las arrugas o los pliegues en la zona de los ojos, pero un incremento de los pliegues en peribucales, fíjense, y también en el cuello, y el paciente puede tener una esclerodactilia también que la vamos a ver en las manos, pero en la fase vamos a ver esta fase característica donde pierde las arrugas cerca de los ojos, con tirantes de la piel y un aumento de los pliegues verticales en el cuello y peribucales. Lo que suele darle al paciente el indicio de que algo está pasando, esto es cuando ya el paciente tiene una esclerodermia claramente instalada, pero el paciente a veces dice, mire doctora, yo tenía esta foto del documento y cuando veo esta foto actual, yo he perdido toda la expresión en los ojos, en la cara, cuando me río, pierden las arrugas. Y esto es un dato que nos suele tomar en cuenta y esto es por el aumento del turgor. También acá se pueden observar, fíjense, telangiectasias, que es una cosa, un signo muy común en los pacientes que tienen CRES, que es una variedad de esclerodermia. Autoinmunes que pueden producir una fase característica es el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por una producción de autoanticuerpos que puede dar, se llama lupus porque viene del latín de lobo, que puede dar múltiples manifestaciones, pero las manifestaciones iniciales suelen ser cutáneas y articulares, y en el caso de las cutáneas suele dar suele dar con el rash malar, que es un eritema que se llama eritema malar, que el paciente suele producir con la exposición a la luz. Y fíjense que una de las características de este rash es que el paciente respeta el surco nasogeniano. Este rash generalmente es fotosensible y no desaparece la vitropresión, y esta es característica la forma que se llama en alas de mariposa de este rash. Bueno, la otra patología neurológica que podemos ver también en la cara y que se nos presenta, como vimos recién en la otra diapositiva, apenas el paciente entra al consultorio, lo vemos en su rostro, es la parálisis facial. Y vamos a hablar sobre todo de la parálisis facial periférica, cómo la podemos diferenciar de la central, pero el paciente con parálisis facial va a tener un rostro inexpresivo, con la frente lisa, con descenso del extremo de la ceja, va a haber ampliación de la hendidura palpebral del lado afectado y va a haber descenso y desviación de la comisura labial hacia el lado sano, y donde vamos a tener también un surco nasogeniano borrado y la piel del cuello está flácida, sobre todo en los pacientes. Hay unos dos signos que nosotros vamos a explorar para ver si esto puede tratarse de una parálisis facial periférica o de una parálisis facial central. Uno es el signo de Bell, que al intentar cerrar el ojo del lado afectado, el globo ocular se desvía hacia arriba y hacia afuera, ocultando la pupila debajo del párpado. Y otro de los signos es el signo del desnivel pupilar de negro, que uno al mirar hacia arriba, la pupila del lado afectado queda más alta, es decir, las dos pupilas no quedan en el mismo plano horizontal. Hay otros dos signos que también se han descrito, que es el signo de Dupuytens, que al mirar hacia abajo, el párpado paralizado se eleva en vez de bajar, y el otro es el signo de Froment, en donde hay una incapacidad de ocluir el ojo afectado. Otra de las patologías infecciosas que pueden darnos una fase característica es la lepra. Ustedes saben que la lepra es una enfermedad infecciosa producida por una micobacteria, que es el Mycobacterium leprae, y fíjense acá que acá vamos a ver estas lesiones cutáneas, y estas lesiones cutáneas en la lepra lepromatosa
Muchas veces, además de verse en la cara, pueden producir colapso del tabique, produciendo, fíjense acá, un colapso del tabique nasal característico de la lepra lepromatosa. Es interesante que esto vamos a tener que hacer diagnóstico diferencial con, por lo menos, el, eh, las tumores de línea media y también otras infecciones por hongos como la mucormicosis y también otras como la vasculitis que a veces pueden dar colapso del tabique pero sin producir estas lesiones cutáneas que ustedes ven acá en la lepra lepromatosa. Bueno, y otra cosa importante que nos permite, hay veces, ver apenas ingresa el paciente en la fase es el colorido. Esto nosotros también ya lo vamos a ver en el examen de la piel, pero fíjense este señor que nosotros nos pasa al consultorio y ya vemos que tiene claramente, diríamos, la fase bien rubicunda o rosada. Y bueno, esto puede darse frecuentemente en pacientes de origen étnico como los caucásicos, los blancos, pero también puede darse cuando un paciente se emociona, puede darse cuando un paciente toma alcohol, puede darse con ciertos medicamentos y también, por ejemplo, en los hipertensos que suelen tener cuando están hipertensos una fase rubicunda. El colorido podemos observar cuando el paciente ingresa en la fase pálida, que a veces también puede tener una influencia en la etnia. Los caucásicos tienden a tener los muy blancos una fase que puede ser pálida, pero también esto puede ser debido a una consecuencia de una patología que es la anemia, que al tener la anemia en sus diferentes tipos puede llevar a que el paciente tenga disminución del pigmento hemático, del colorido, y esto lo vemos como este paciente que tiene una fase pálida. La coloración que podemos tener es la cianosis, que eso se produce por un aumento de la hemoglobina reducida en sangre, y entonces nosotros podemos observar en el paciente una coloración violácea en zonas prominentes como en el mentón, en el lóbulo de la nariz, de las orejas y también de los labios. Muy característica que la vamos a ver mucho en la esclerótica y también en el colorido de la piel es la coloración amarillenta en la piel y mucosas, que es la fase ictérica, que la ictericia se produce por un aumento de la bilirrubina de más de 2 miligramos por decilitro y que puede dar como consecuencia esta fase en donde vamos a ver este colorido amarillento tanto en las escleróticas como en la piel. Bueno, esto hemos querido mostrarles un poco cuáles son las fases características, pero es importante para concluir que la expresión o aspecto de la cara puede expresar el estado anímico de un paciente, que esto es muy importante también cuando uno empieza una relación médico-paciente, apenas empieza el consultorio, poder captar en su expresión, en su mirada, en su sonrisa o en su rasgo de tristeza, también para poder tener una entrevista orientada también a cuál sería su estado de ánimo y poder hacer una empatía. Hoy con el barbijo la mirada va a ser lo que nos va a poder expresar más esto, o también, como les mostraba recién, orientarnos a rasgos de una enfermedad característicos en la consulta médica. Pero es muy importante olvidar que para poder observar la fascia tenemos que hacer un análisis sistemático de todos sus diferentes componentes. Bueno, espero que les haya sido útil a seguir trabajando y nos estamos viendo en las distintas actividades prácticas.